Listo. Buenas noches con todos y con todas, bienvenidos. Les da la bienvenida el Centro Latinoamericano de Logoterapia, Coaching y Tanatología Centras, desde la plataforma de Zoom y Facebook Live. Estamos muy contentos de estar hoy día y queremos darle la bienvenida a nuestra invitada, Suri Torrijos, quien nos acompaña desde México. Suri es maestra Desarrollo Humano, Formación y Orientación en Psicología. Es directora académica en Felsen, Institución de Enseñanza Existencial Humanista. Es directora académica en Felsen, Fundación Elegir con Sentido. Es socia fundadora y directora académica en Felsen. Es directora del Consejo Editorial y Publicaciones para Casa Editorial Felsen. Es psicoterapeuta existencial humanista, facilitadora de grupos de crecimiento, especialista en psicoterapia de pareja, coautora del Manual para Cuidadores, participación de un artículo de investigación en el libro Fundamentos para la Acción Profesional en Desarrollo Humano. Tiene un posgrado en maestría en Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Tiene especialidad en tanatología e intervención en crisis. Tiene una especialidad en logoterapia y análisis existencial, especialidad en primeros auxilios psicológicos, especialidad en terapia de pareja y licenciatura en administración de empresas y psicología. Es creadora y directora general del programa de voluntariado Felsen Compasio, donde hacen atención psicológica y emocional a cuidadores primarios y profesionales. Queremos darte la bienvenida, Suri, y disculpar a nuestra socia Emma Rotondo, quien no nos podrá acompañar el día de hoy por motivos académicos, pero está muy contenta de tenerte con nosotros. El tema de hoy día será la tanatología ayudando a recuperar la paz interior y armonía. Es un tema muy importante y necesario hoy en día. Bienvenida, Suri, feliz de estar contigo. Es un tema muy sensible que creo que en ti no puede estar en mejores manos. Bienvenida. Muchas gracias, Jackie. Gracias por la invitación tan linda. Me siento de verdad privilegiada por estar con ustedes. Muchas gracias porque, pues bueno, hemos seguido un poquito desde Felsen, acompañado, siento así, también este espacio que ustedes hacen desde Centras y me siento muy contenta de poder representar a Felsen con ustedes, siendo una institución hermana y que a los dos nos gusta sumar. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y pues bueno, es para mí un gusto también compartir este tema que como bien dices es tan necesario en nuestros días, en estos momentos y por poco me uno a Emma también, tuve por ahí un incidente. Soy mamá, nueva mamá, entonces casi no llego. No Los sé, que, los que tenemos hijos sabemos que los niños a veces nos sacan del cronograma, pero bienvenida sí, y qué bueno que estás con nosotros. Sí, muchas gracias. Pues bueno, vamos a hablar de algo que en este momento lo estoy tratando justamente de hacer en la práctica. Porque bueno, cada cosa que intentamos compartir, por lo menos ha sido, les diré desde mi experiencia personal, justamente más allá de la teoría, se comparte la experiencia y algo que has podido llevar a la práctica. Entonces, eso es lo que quiero compartirles en esta noche. Por supuesto, vamos a hablar un poquito desde la tanatología, que es una disciplina indispensable y creo que de formación tendría que ser también en nuestras sociedades, en todo el mundo, para poder afrontar los diferentes momentos, los cambios que nos presenta la vida también, ¿no? Las pérdidas, por supuesto, la mayoría relaciona la tanatología con este momento de pérdidas. Entonces, pues bueno, voy a hablarles un poquito acerca de esta paz interior que todos buscamos y necesitamos sin duda alguna. Así que me voy a permitir compartir pantalla. Me dicen por favor si queda todo bien. Perfecto, se ve perfecto. Excelente, buenísimo.
Bien, pues el tema que me han pedido desarrollar, hablar un poquito, quedamos que esta era una charla de café, así que más allá de cuestiones académicas, vamos a sentirnos cercanos, vamos a hablar de algo que nos pasa a todos, la búsqueda de esta paz interior y también estos temas que de pronto nos llegan a mover, a sacar del foco que tenemos supuestamente en control. Entonces, la tanatología ayudando a recuperar la paz interior y armonía del ser siendo. Quise agregar esto, ser siendo. Vamos a ver qué implica un poquito esto del ser siendo. Para irnos poniendo en contexto, para quienes están adentrándose o quizá no han escuchado mucho acerca de la tanatología, vamos a concretar un poquito para este espacio. Y la tanatología vamos a definirla como nuestra relación con la muerte. Vamos a hablar un poquito en ese sentido, que la tanatología va a ser esta relación que tengamos con la muerte, así que quizá les pueda sonar extraño, pero finalmente tenemos que entender que en nuestra vida podemos hablar de la muerte justo por eso, porque tenemos vida. Donde no hay vida, no existe esa posibilidad de muerte también. Entonces, hay muerte y hay posibilidad de vida también. La muerte entonces la vamos a entender como este término, como el fin de un ciclo, la culminación, el cierre de algo. Es por eso que en trabajos recientes la tanatología se ha entendido o se ha enfocado a muchas cuestiones de pérdidas o a todo lo que tenga que ver con las pérdidas, porque de manera original o el concepto de tanatología se acuña para los profesionales que dan acompañamiento en el proceso de la muerte, es decir, a los moribundos como tal, personas que están ya por alguna situación de enfermedad a punto de concluir su vida. Entonces, ese es como el término básico, ¿no? Pero se abre la tanatología a todo tipo de pérdidas justo por este concepto que les llamo, por el término de las cosas, el fin de un ciclo, la culminación. Y aquí me gustaría retomar esta palabra justamente culminar o culminación. Les pongo aquí un extracto de un diccionario que nos presenta la culminación o el verbo culminar como algo transitivo, un verbo activo transitivo, y desde ahí ya nos está diciendo mucho, quiere decir algo que no está en pasividad, sino que está activo, y la palabra transitivo pues ya nos lleva a algo que tampoco se va a quedar fijo, ¿no? Entonces, el vocablo de culminar o la culminación es el término, el fin, la conclusión de la realización de una acción o el resultado de algo. Por eso es que la pregunta es, o por eso es que podemos hablar de tanatología y hablar de la vida también, porque entonces estaremos hablando de aquel resultado que hemos realizado con la vida o con el tiempo que nos ha sido dado. Y ahí es muy importante que al hablar de la vida nos preguntemos si realmente estamos siendo conscientes de esa vida que tenemos. La pandemia ha venido a movernos todo, ¿no? A movilizarnos grandemente, ha venido a hacer este despertador para decirnos, hey, sí, estás vivo. Y sí, se puede terminar, no solamente porque pienses o sepas o te dijeron que hay muerte, sino porque realmente lo hemos podido vivir con seres queridos, lamentablemente que de pronto en una semana ya no los teníamos cerca. Entonces nos hemos dado cuenta que realmente nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad está a flor de piel. Entonces, ¿somos conscientes realmente de esa vida que tenemos? ¿A qué hora vamos a empezar a existir? Porque quizá hemos estado previo a este tema de la pandemia, viviendo ahogados en un mundo de trabajo, de distractores, de cuestiones dispersas que nos ayudan a evadir cierta realidad. Hablábamos en algunos otros espacios que esta pandemia ha sido ese movilizador porque muchos dicen que es como a partir de esta pandemia les surgen los problemas o los inconvenientes de la vida. Más bien la pandemia vino a develar todas aquellas cosas que de pronto no quisimos atender en su momento y que ahora se fueron sumando, pues claro, a una crisis mayor que nos enfrenta con esta posibilidad de fin de la vida. Entonces,
¿a qué hora vamos a empezar a existir? Y existir implica salir de nosotros, salir de todo ese cúmulo de pensamientos, de vivencias, que por supuesto pueden ser muy duras, eso no se pone en cuestión, pero necesitamos ser conscientes de que estamos aquí y necesitamos posicionarnos ante esta vida. ¿Cómo quiero vivir estos días que tengo? Porque no sé cuántos son. Y entre tanto no llegue esa culminación, necesito también salir de mí, no quedarme ensimismado en las cosas que me pasan. Necesito ser consciente de que esta vida implica ser imperfecto. Es decir, no puedo estar buscando un tiempo perfecto. En este momento yo les puedo contar que les decía, estaba preparándome ya desde hace una hora, le escribí a Jackie, estoy preparando todo para estar lista, y de pronto surge algo que pues no me esperaba, que por supuesto no quería que pasara, y me pone en esta disyuntiva de seguir adelante con lo que ya tenía, decir, no, ¿sabes qué? Por favor, hagámoslo después. Pero finalmente también es recurrir a justo esto en la práctica, de volver a esa paz, a ese refugio interior que te permite avanzar a pesar de las situaciones. Eso es vernos implicados sabiendo que las situaciones no son perfectas, sabiendo que como ser humano no soy perfecto y que puedo en apariencia tener todo el control del mundo, pero en realidad no lo tengo. Vivir implica pérdidas. Vivir implica ser vulnerable. Existir implica una fragilidad y reconocerme así, frágil. Implica reconocer que no tengo ese control. Por lo tanto, esta forma en que les manifiesto aquí en la pantalla de verme implicado no es una cuestión meramente de duplicar la palabra, sino es justamente del darme permiso de ser tocado por esta vivencia, de reconocer lo que me está pasando, pero también de decir, esto sí es verdad, momentáneamente me está robando esa paz interior, ese lugar al cual yo estoy buscando o queriendo recurrir continuamente. Y para ello habría que definir qué es la paz interior, porque a lo mejor hemos entrado también en ese rollo masificador, en esa forma que nos han vendido de manera mercadológica, en que la paz interior implica ponerte de cabeza, implica un equilibrio. Y aquí en las imágenes, escogí estas dos imágenes porque por lo menos el hombre en la cuerda, lo último que a mí me genera es paz. Me da un terror las alturas. Y habría que ver entonces a qué es a lo que cada uno llamamos paz interior. ¿Cuál es ese lugar que te da paz? Las propuestas también muy novedosas es el equilibrio, en balance. ¿Realmente es posible tener esto? Una vez que logras tener este equilibrio a través quizá de una meditación, de alejarte de una posición corporal, ¿qué pasa después cuando sales al encuentro con tus seres queridos, con el mundo, con el trabajo? ¿Conservas ese lugar de paz interior? ¿O es solamente para cuando haces este tipo de movimientos o de posiciones? Entonces llegamos a la pregunta de siempre y de todo, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago para tener una paz interior? ¿Dónde lo busco? ¿Cómo lo consigo? Y entonces nos encontramos en esa búsqueda constante de ese equilibrio que nos han vendido, de esa idea masificadora de que necesitamos estar en balance de todo, de todo. Incluso fíjense, ahora que en este tiempo de la pandemia, una idea masificadora en la que muchas personas empezaron a caer o empezamos es, después de esta pandemia tienes que haber aprendido un idioma, haber cursado tantos cursos, haber escrito un libro, y entonces empezamos a responder a partir de ideas preconcebidas, a partir de conceptos externos que
pueden suponer una paz interior porque sentarte a escribir un libro te da tranquilidad, pero que quizá eso no es lo que tú necesitas. Quizá eso es otra vez una respuesta hacia lo externo. Por lo tanto, ¿cómo le hacemos a esto? Estamos buscando constantemente recetas fuera de nosotros, cuando la respuesta está dentro de cada uno de nosotros. Ahí donde la estamos queriendo encontrar, justo ahí no está. La tenemos frente a nosotros. Frente al espejo está tu respuesta. En la manera en la que te permitas observarte y escucharte, podrás ir dando pasos hacia ese camino de paz interior. ¿Cómo le hago en estos tiempos para superar mi duelo por las pérdidas? ¿No? Y eso es algo muy, no solo de estos tiempos, que bueno, como les digo, ha sido una situación que nos confronta, por lo menos en México casi 90,000 personas fallecidas. Es una situación bastante confrontativa y que dices, híjole, está muy cerca de tocarme, ¿no? ¿Cómo hago para tratar esas pérdidas, esos duelos, ese dolor por lo que he perdido? Y muchos nos dicen, ya supéralo. Y yo les diría, no lo superes. En tanto decimos, supéralo, y quienes están en ese proceso de acompañar a otros, cuando decimos supéralo o empieza a hacer estas tareas para que puedas empezar a superarlo, pareciera que la persona tiene que olvidarse de eso que perdió, tiene que enterrarlo, tiene que borrar que existió. Entonces, dejemos a un lado esa parte de superarlo y vayamos a integrarlo a la vida para generar un nuevo vínculo con esa pérdida, porque si lo perdí es porque lo tuve. Estoy en duelo, estoy en dolor porque eso era importante y valioso para mí. Ese es el origen de la palabra pérdida. Algo valioso, algo muy valioso que ya no tengo, que me fue dado y que después no tengo. Entonces, necesito darme la oportunidad de integrarlo y transformar eso que perdí, ese dolor, esa situación, esa relación, esa forma de vida que ahora me ha cambiado porque ya no puedo vivir igual después de esa pérdida. Entonces siempre estamos en esa búsqueda del cómo le hago. Y en esa búsqueda lo único que estamos haciendo es evitar, evadiendo esa confrontación con el dolor, porque definitivamente es un dolor muy grande la pérdida, y sobre todo cuando hablamos de la máxima de las pérdidas, la de un ser querido, ¿no? Es algo sumamente difícil. Estamos entonces con esa prolongación de tocar ese dolor, ofreciéndole un asiento a ese sufrimiento, que se va a quedar ahí por más tiempo si yo no me permito tocarlo. Es muy paradójico, pero entre menos quiera tocar el tema, tocar mi dolor, más va a estar ahí arraigado y después se va a convertir en algo como amargura, frustración, y que por supuesto va a tener un impacto en mis relaciones interpersonales. En este tiempo de pandemia y durante toda nuestra experiencia de vida pudimos haber perdido a seres queridos, seguramente. Esta experiencia a nadie nos es ajena, haber perdido a alguien amado. Pudimos haber perdido relaciones, divorcios, ¿no? Habernos dado cuenta, fíjense, esta es una pérdida muy importante, habernos dado cuenta que el trabajo que teníamos no era el que queríamos. Al ser confrontado con esta posibilidad de muerte, me doy cuenta que también quizá lo que estoy realizando en mi vida no me planifica, más allá de la satisfacción, porque me puede dar satisfacciones materiales, pero quizá me doy cuenta que lo que quiero es dibujar, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo puedo hacer con todo esto que son preguntas, son cuestionamientos de vida y que de pronto me roban esa paz interior, esa que creo haber logrado a través de mi práctica de meditación, a través de salir a correr todos los días, a través de mi caminata en el bosque, ¿no? ¿Cómo hago con todo esto que de pronto me roba
esa paz interior. Y necesito permitirme recordar que ese momento particular de sentirme perdido, sentirme extraviado, confundido, confundida, es algo muy natural y necesito vivirlo también. Necesito vivirlo para después poder saber qué camino quiero tomar, saber hacia dónde quiero conducirme después de ese momento tan confrontativo. Me queda la posibilidad de rechazarlo y de decir, no, aquí no pasa nada, todo está perfecto, no. Sí tengo que hacer algunos cambios, pero no pasa nada, todo bien. Me queda esa posibilidad, pero nuevamente lo único que hago con eso es permitir que el dolor se arraigue y no hacer este trabajo que me corresponde de afrontar y de integrar. Y no permito que la vida haga su propio trabajo también de que esta pérdida sea una experiencia de aprendizaje en mi vida. ¿Por dónde podríamos empezar? Ojo, quiero decir también algo muy, muy importante antes de esto. Las recetas se dan en el consultorio, con mis queridos amigos médicos, que apenas fue su día, acá en México, no sé si en todos lados, pero las recetas nos las dan ellos y aún así tiene sus cualidades específicas, ¿no? Aunque haya una patología general. Las recetas se pueden dar en la cocina y aún así cada quien tiene su sazón. Por lo tanto, lo que yo voy a compartirles es simplemente una posibilidad, una perspectiva. No hay recetas en la vida. El arte de vivir tiene sus propios métodos y cada quien necesitamos elegir cómo queremos hacer las cosas. Entonces, eso quiero dejarlo muy claro porque no es una receta que hay que seguir al pie de la letra. Vamos a compartir una experiencia simplemente. Entonces, para mí, desde esta forma de llegar a construir la paz interior, necesitamos desmitificar, quitarnos esta idea masificadora de que necesitamos estar en total tranquilidad y equilibrio. No existe tal cosa. O sea, en la vida cotidiana, en mí hoy, y se los puedo confirmar hoy mismo desde esta experiencia, las cosas no pasan tal y cual las planeas. Siempre, muchas veces. Algunas veces pueden ocurrir, qué maravilla, felicidades. Pero cuando no, necesitamos estar también conscientes de que eso es posible y que eso no es un motivo para robar la paz interior. Puedo salir un momento de ella, pero necesito volver a ese centro que es el amor para volver a sentirme en esa tranquilidad. Finalmente la paz implica permitirme respirar para ubicarme en el lugar en el que estoy. Desmitificar que sentirme bien lo tengo que hacer todo el tiempo, que tengo que hacer todo por estar bien. Estás en una pérdida y te dicen, ánimo, tú puedes salir adelante, échale ganas, haz todo lo que te toca para estar bien, ¿no? Entonces, la persona puede estar haciendo su mayor esfuerzo y sin embargo necesito también permitirme reconocer que por un momento, y así se los pongo de manera muy coloquial, me está llevando el tren de la desesperación, de la tristeza, de lo que sea por esto que estoy viviendo, que me está tocando vivir y que pues me toca experimentar ese dolor. Nadie, por más que me ame, puede pasar ese dolor que a mí me corresponde, porque yo soy quien necesita aprender de él. Es decir, es algo particular, vuelvo al punto, no hay recetas. A cada uno nos va a tocar experimentar eso que la vida nos ha puesto enfrente. Otro mito es no dejes que el miedo llegue a tu vida y concéntrate en ti. No dejes que el miedo o que alguna emoción llegue a ti. Cuando lo que necesitamos es permitirnos eso que estamos sintiendo, reconocerlo y de alguna manera rendirnos a ello. Hace poco con una querida maestra de psicocorporal, estábamos en una clase muy intensa, justamente, trabajando nuestras emociones, el cuerpo,
y había un paso en el que había que reconocer que nos rendíamos. Y realmente es muy impactante. Piensen ustedes, cuando yo te digo ríndete ante lo que estás sintiendo, ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza? Quizá puede ser, ¿cómo me voy a rendir si la vida es una lucha? Necesito seguir adelante, tengo que luchar. Y desde esa concepción en la que hemos entendido que rendirse es bajar las manos, puede ser que sí, se ha entendido de esa manera. Pero rendirme también es decir, no me voy a pelear con eso que me está pasando ni con lo que estoy sintiendo. Lo veo, lo reconozco y solo digo, sí, me está pasando, lo estoy sintiendo. Aquí está, no puedo cambiarlo, es así. Porque la situación no es para menos, estoy perdiendo un ser querido, estoy perdiendo muchas cosas, ¿no? Entonces necesito rendirme y reconocer que eso me está pasando. ¿Cómo vamos a ver entonces este ser siendo, esta persona que podemos estar siendo en este mundo, este existir, este salir de nosotros? La paz interior puede ser un lugar, pero no un lugar físico. Esa paz interior va a donde tú vayas, no necesitas ir al bosque, al jardín. Está bien, eso es sumar a. Pero la paz interior va a ser aquella cuando te permitas estar también en un momento en soledad, en un momento en contemplación, pero también cuando te permitas construir vínculos sanos, porque la incongruencia muchas veces es que trabajo mi paz interior a través de meditación y, ojo, no estoy hablando mal de la meditación y ahorita vamos a ir a eso, ¿no? Pero es como una técnica o una herramienta muy recurrida en estos tiempos, pero me refiero a esa incongruencia entre cultivar, entre paréntesis, entre comillas, la paz interior y que nuestros vínculos estén por los suelos. Eso es una cuestión muy importante. Mi paz interior no implica estar aislada con ojos cerrados. Mi paz interior implica ver al mundo, voltear a ver al otro y poder estar ahí también con el otro. ¿Cómo vamos a iniciar a construir o a conservar, a cultivar, a cuidar esa paz interior? Dejemos de correr y tener prisa por encontrar la solución, la respuesta a cómo me quito este dolor por mi pérdida. No hay respuesta para eso. Quizá la respuesta es empieza a vivirlo, ríndete, no luches con ese dolor. Empieza a priorizar y la prioridad eres tú. Si empiezas a responder otra vez de manera lo que se espera de ti externamente o en esta masificación, pues bueno, ya todos seguramente tenemos un libro, porque estos 8 meses, por lo menos acá en México de pandemia, pues ya nos dio para eso, ¿no? Pero si no es mi prioridad, yo no tengo por qué hacer un libro. Quizá este tiempo de pandemia me dio la oportunidad para descansar, para repensar muchas cosas, ¿no? Entonces, eso no tomemos como nuestra una prioridad que no es mía, sino es la que se espera que yo haga. Entonces, empecemos por nosotros, por escucharnos, por observarnos, por darme cuenta de mí, del cómo estoy. Aprendamos a comunicar lo que necesito, lo que quiero y lo que puedo dar. Qué importante es esto. Fíjense, primero necesito priorizar, o sea, es decir, ponerme en primer lugar, observarme, conocerme para poder definir qué es lo que necesito, para poder comunicarlo. Necesito estar sola, necesito estar solo, necesito un abrazo, necesito algo, necesito del otro, de la vida, de mí misma, de mí mismo. Y en la medida en la que puedo ir a eso tan básico, si quieren llamarlo de esa manera, puedo también empezar a construir qué es lo que quiero. Y cuando empiezo a conducirme a partir de algo que es mi querer,
algo que es no querer que no se entienda como un capricho, sino algo que de verdad me apasiona, algo que le da propósito a mi vida. A partir de ahí, entonces, lo que voy a dar al otro va con mucho más contenido y puedo definir completamente qué es lo que puedo dar, porque tampoco puedo darme así a manos llenas, porque eso me desgasta. Necesito también reconocer cuáles son mis límites y mis alcances. Necesito permitir fluir y no aferrarme a que algo tengo que cambiar en mí, necesariamente algo tiene que cambiar en mí. No, empieza a permitir simplemente por los pasos anteriores y después quizá tú mismo empezarás a darte cuenta no que tienes que cambiar cosas, sino que hay cosas que ya no se ajustan a la persona que eres ahora. Y buscar qué nos hace sentir bien plena. Una persona bien plena. ¿Qué te hace sentir una persona bien plena? Sentir bien plena. Estas tres palabras que en conjunto nos pueden dar también esa paz interior. Sentir, no olvidarme de sentir. Necesito reflexionar, sí, pero necesito también escuchar mi sentir. Somos seres afectivos, de emociones. Ese bien lo defines tú, no es el bien que es el concepto de otros, es el estar bien para ti mismo, para ti misma. Y buscar esa plenitud, no en cosas que son satisfactorias o satisfactorios temporales, sino en lo que me da realmente plenitud y propósito a mi existencia. Y hablaba al principio de esta paz interior y de armonía. La armonía se refiere o implica juntar una cosa con la otra, juntar dos cosas. Desde un diccionario es la adecuada proporción y correspondencia de unas cosas con otras. Me gusta esta relación o esta definición que podemos tomar de la música, que dice que es el arte de unir y combinar sonidos diferentes. Por lo tanto, estar en armonía es permitirme que coexistan también estas dos formas o vivencias de vida y de muerte, estas dos experiencias, tanto la vida como la muerte. En tanto yo permita esto, podré tener quizá como resultado esta conciencia de mi existencia, esta conciencia de mi ser siendo, de ese ser que se puede estar construyendo continuamente, que no estoy definido por completo, que puedo seguir transformándome hacia mejor. Siempre hay esa posibilidad. Por lo tanto, cultivar nuestra paz interior, es decir, la paz interior, repito, no va a ser ese lugar al que llegas y después te puedes ir. Cultivar tu paz interior va a ser algo que vas a llevar contigo, aún con el dolor de la pérdida. Cultivar o tener tu paz interior va a estar presente con el dolor de la pérdida. ¿Quedará como resultado qué? Pues la persona que está siendo, la persona que se está construyendo aún en ese momento de la adversidad. Ese es el gran reto, porque estar en armonía y con paz interior, cuando todo está perfecto, les pongo aquí, cuando en casa no falta nada, cuando mi cuerpo no me duele, cuando mi economía está padrísima, rebosando, cuando mis seres amados se encuentran en bienestar, pues eso es muy fácil, muy padre. Paz interior y armonía lo que da. Pero el reto en nuestro real contexto de ser humanos frágiles y vulnerables, nos toca aprender a cuidarnos y aprender a desarrollar estos recursos internos, porque la paz interior es eso, un recurso interno, es algo que tú cuidas, es algo que tú procuras, justamente para aquellos tiempos en los que se presentan las duras batallas como ahora. No sé cuánto tiempo llevo, no sé si puedo, pero ya casi voy a terminar. Las herramientas... Estamos bien, Suri, estamos bien. Sí, perfecto. Las herramientas que les propongo para esto, ahí sí vamos con una parte, hay que hacer una distinción importante. Las herramientas son todos aquellos métodos, técnicas a los que podemos recurrir. El recurso
va a tener que ver con aquello que cada uno de nosotros de manera personal, de manera única, va a poder desarrollar y lo va a poner en práctica. Por eso es que no hay recetas. Por eso el cómo va a depender de cada uno. Por eso, aunque todos hagamos estas herramientas, el cómo y la manera va a ser siempre padrísimo porque va a ser de cada uno de nosotros. Entonces, las herramientas que yo les propongo para cultivar nuestra paz interior, pues sí, por supuesto, necesitamos este punto de la meditación. Hablé mucho de ello al principio, pero es algo de verdad muy hermoso que puede permitirte conectar y estar con tu cuerpo, reconocer sobre todo cada espacio, cada lugar de tu cuerpo y no olvidarnos de algo que es muy importante, que es la respiración. Entonces, la meditación nos permite ese acto contemplativo y en el meditar incluye esta parte también de la oración. La oración tiene que ver con la forma también con la que me comunico, no solamente con un ser superior, sino con mis propios pensamientos, mi forma de entender la vida. Bailar, no importa si bailas bien, no bailas bien, lo que importa es mover el cuerpo, que el cuerpo sienta el movimiento. Cantar es una expresión muy buena para poder seguir cultivando esta paz interior. Expresas a través del canto, porque no solo es cantar por cantar, sino es la interpretación quizá también de una letra que pueda ser afín a ti. Dibujar, por supuesto, también además de esto es una técnica de relajación. En todas ellas va el respirar. Respiramos de manera automática, pero hay que hacernos conscientes de esta respiración. El poder de la respiración para mantenernos en estos momentos difíciles, en la calma, en la paz, ayuda muchísimo. Hay todo un estudio, técnicas de respiración, ¿no? Trabajos de respiración para llegar incluso a tocar muchas cuestiones emocionales que de pronto se ven bloqueadas también por el tema de los duelos, de las pérdidas. Por lo tanto, esto lo resumo en estar en contacto con tu cuerpo, estar en contacto con las emociones, con los pensamientos también. No neguemos los pensamientos, no es deja de pensar eso porque no te hace bien, no. Permítete observar cuáles son tus pensamientos, son más tendientes a cuestiones negativas, a diálogos mentales de cómo no le dije esto, por qué no dije aquello. Bueno, observar los pensamientos también. Estar para ti y para el encuentro con el otro, como ya les decía, estar para el otro, para la divinidad también, para la creación. Algo que fortalece y cultiva nuestra paz interior es esto. Pocas personas, honestamente, les soy sincera, he conocido que no tienen esta conexión con un ser superior o con lo divino. Entonces, creo que esta es una parte que quien lo hace o quien lo tiene va a ayudar mucho para el fortalecer o el seguir cultivando la paz interior. Y pues bueno, tenemos que finalmente esta paz interior va a redundar, va a darnos como resultado un ser trascendente. Este ser que está haciendo, este ser que se está construyendo constantemente a pesar de la dificultad, pero que en esa dificultad todavía, en ese recurso interior, está su paz, es un ser que está trascendiendo, porque es un ser que está también yendo hacia el otro, no se queda consigo mismo, con su problema, con su sufrimiento. Por lo tanto, hablaremos del yo, pero del yo en este sentido de me cuido, me procuro, hago algo por mí, más el otro. Es decir, voy en un acto amoroso con el otro para resignificar la vivencia. Y poco a poco, cada quien a su tiempo, recuperar y cuidar esa paz interior y la armonía de ese ser siendo. Poco a poco, cada quien al tiempo que necesita. Este ser siendo, por lo tanto, este ser trascendente, no va a juzgar ni a negar su dolor, sino que lo va a permitir. Vamos a permitir que esto que nos está pasando, pues pase. Quizá va a ser una situación más que confrontante, va a ser una situación que nos atraviesa, que nos rompe, ¿no? Pero necesitamos transitar por ello. No juzgar la emoción y, aunque suene paradójico, abrazarla. Porque la emoción es
simplemente un momento de adaptación ante la situación tan difícil que estoy viviendo. Va a pasar, pero necesito atenderla, va a pasar, pero necesito reconocerla para que no se quede anclada y se convierta en un problema. Este ser trascendiente no va a tener prisa, sino que va a confiar. Y en esa medida en la que confiemos, nuestra paz interior estará ahí. Confiar implica estar en paz con que estás haciendo lo que te corresponde y estás haciendo algo también para el otro, no solamente en sí misma. Este ser agradece por lo que está haciendo. El agradecimiento es algo que no podemos olvidar. Agradecer por lo que sí tenemos y por esto que estamos siendo en este momento, por la persona que se está construyendo en mí a pesar del momento difícil. Y bueno, para cerrar, voy a leerles este pensamiento de Álvaro Payamares, que es un psicólogo infantil chileno, y me gusta mucho porque además de que me acabo de estrenar como mamá hace 8 meses, quiero decirles que en estos 8 meses no ha habido un día en que yo pierda la paciencia. Ha habido muchos. Pero lo que no pierdo es el amor por mi hija. Ha habido muchos momentos en los que pierdo la paciencia con mi esposo porque además de que somos esposos, trabajamos juntos y estamos en todo juntos. Pero no hay un día que yo pierda el amor por mi esposo. Y eso es lo que me hace volver a esa paz interior en los momentos difíciles. Entonces, ese amor va a ser el motor, el recordatorio para saber que sí, las situaciones de la vida nos van a mover de esa paz, pero vamos a poder regresar a ella en tanto la cultivemos a partir de eso, de un cuidado personal, pero también del recordatorio de que el otro está ahí también, esperando por vivir juntos esa paz, ¿no? Voy a compartirles entonces este pensamiento que dice, regálale calma. Quiero regalarle algo a mi hijo y no sé qué. Regálale calma. ¿Cómo calma? Como suena, así tal cual, calma. Cuando tu hijo se altere, regálale calma. Cuando se estrese, regálale calma. Cuando haya una situación difícil, regálale calma. Cuando pase algo grave, regálale calma. Pero ¿cómo le ofrezco calma cuando yo me altero? Por eso es un regalo. Es algo que tú te esfuerzas en obtener y no siempre tienes. No es lo que te sobra. Uno a quien ama no le regala lo que le sobra. Uno a quien ama le regala lo más preciado. Le regalamos el tiempo y la energía que invertimos en crecer como seres humanos para estar en condiciones de regalar calma cuando se avecina la tormenta. Y con esto cierro. De verdad que hermoso, Suri. Nos has dado un remesón. Quienes somos padres, nos podemos dar fe. Tú recién comienzas. Muchos tenemos hijos grandes, adultos, y de verdad es algo tan cierto lo que dices. Me ha encantado. Voy a comentar al final para el cierre un poco tu exposición. Vamos a ir ahora con las preguntas que tenemos de los socios. Voy a comenzar yo para Adelante. luego poder hacer que participen un poco las personas que nos están siguiendo tanto por Zoom como por Facebook Live. A Sí, ver, está vamos padrísimo. con la primera. La tanatología, como bien lo has dicho, es la disciplina encargada de encontrar sentido al proceso de la muerte o en realidad la pérdida, con un método científico que la ha convertido en un arte y en una especialidad. Y la logoterapia nos lleva a encontrar un sentido a la vida. ¿Cómo podríamos humanizar el duelo? Mira, cuando vi esta posibilidad de pregunta, lo primero que me salta a mí un poquito es
esta mezcla, ¿no?, que se ha dado ahora de tanatología y logoterapia. Creo que todas las propuestas que hagamos desde nuestra posición, nuestra experiencia, nuestro estudio es muy buena. Sin embargo, creo que es muy claro que la tanatología abarca un área y la logoterapia otra. Y creo que no necesariamente alguien que tuvo una pérdida perdió el sentido de su vida también, ¿no? Por lo tanto, me parece que el humanizar el proceso de duelo, más bien el duelo, ya es en sí un proceso que está humanizado. Hablar de duelo implica hablar de este viaje interior también, que me permite hacer esto, resignificar, transformar. Y quien acompaña sabe perfectamente que a quien está acompañando es a un ser en dolor total por esa pérdida, ¿no? Entonces, me parece que quienes están trabajando en estos procesos de duelo, quiero creerlo así, están humanizados, están sensibles al otro, porque así entiendo la palabra de humanizar, ser más sensible de lo que ya eres a la necesidad del otro. No desde lo que yo pienso que necesita, sino ser sensible a tocar, a identificar qué es lo que el otro necesita. Entonces, creo que la logoterapia y la tanatología son dos disciplinas que son profundísimas y son grandes herramientas para poder acompañar. Y creo que cada una de ellas necesita ser abordada de manera amplia para que cada una de ellas dé su aporte en el proceso de acompañar, que ya para mí acompañar es muy humanizado. Gracias, Uri. Vamos con la pregunta de Ricardo. Hola, Suri, buenas noches y bienvenida a nuestro espacio, Momentos Hola, para un Ricardo. café. Un placer conocerte. Un placer. El objetivo de la tanatología, ¿no?, está centrado en darle, en acompañar, ¿no?, a los pacientes terminales a efectos de darle calidad de vida en sus últimos días. Ayudar a las familias, ¿no?, en este proceso repercute positivamente en la calidad de vida de los pacientes, de los y las pacientes. Sí, fíjate que yo creo que sí, definitivamente no podemos olvidarnos que, y tiene relación con la pregunta pasada, con ese proceso de humanizar el acompañamiento, ¿no? Al ser sensibles a esa forma de acompañar o esa necesidad de acompañar, no podemos olvidarnos de esa necesidad del sistema familiar, de alguien que está en una cama como paciente terminal, ¿no? Esa persona a la cual yo acompaño como paciente terminal tiene probablemente, porque no en todos los casos, ¿no?, pero tiene probablemente un sistema familiar al cual también necesita elaborar ese duelo. Y en tanatología hay algo que se llama duelo anticipatorio. Este duelo justamente nos permite al sistema familiar y también al paciente moribundo elaborar ese momento de despedida, de perdón, de decirse el amor, ¿no? Entonces, me parece desde este proceso de acompañamiento tanatológico muy importante, casi diría, es imposible separar y solo atender al paciente terminal y dejar por fuera al sistema familiar, ¿no? Yo creo que va muy, muy unido y por supuesto que tiene un impacto favorable, porque recordemos que también muchos de los momentos difíciles del paciente terminal es cómo deja a la familia, es decir, que la familia muchas veces es quien no quiere que el paciente se vaya, aunque el paciente ya está listo, ¿no? Entonces, es esa parte de poder acompañar a ambos para que juntos puedan entender, para que juntos puedan atender ese momento de despedida, ¿no? Y que para quienes se quedan, el proceso de elaboración del duelo, este viaje al interior para resignificar la pérdida, pues pueda ser no tan complejo. Esa es la oportunidad también que nos da, pues así lo podemos llamar así, el acompañar en una enfermedad terminal.
Gracias, Suri. A ti, Gracias, muchas Suri. gracias. Qué Me, gusto. me voy a permitir hacer la pregunta de Emma. Dice, el especialista en tanatología es parte del grupo interdisciplinario que atiende al paciente y la familia a enfrentar el dolor de la enfermedad y la muerte. Tú nos has hablado un poco, digamos, de la paz interior. Quisiéramos ahondar un poquito en cómo poder construir, porque nos has regalado herramientas, pero cómo podríamos construir la paz interior en el duelo. A mí me parece que el proceso de duelo es justo eso, la construcción de la paz interior. Es decir, no es que la paz interior sea una etapa o un momento en el duelo, sino que al transitar el proceso de duelo, al tocar mi dolor, estoy caminando, estoy construyendo esa paz interior. Porque repito, o sea, no es que vaya a llegar a esa paz interior y ya llegué, ya nadie me mueve de aquí, no, es algo que constantemente necesito estar tocando y necesito estar dándome cuenta que tanto me alejo de esa paz, qué cosas me hacen alejar de esa paz. Entonces, en el proceso de duelo, el proceso de duelo es la construcción de esa paz. Es ese viaje al interior que me da la posibilidad de reconstruir todo, de repensar todo lo que yo ya tenía acomodado en mi vida y que a partir de una pérdida se desmoronó, se rompió, entonces necesito empezar otra vez a construir. Entonces, ese empezar, ese dar pasitos hacia tocar mi dolor, hacia transformar mi dolor, es justamente lo que estoy haciendo, construir mi paz interior, de tal forma de que no quiere decir que ya no me va a doler, no, pero estoy transformando, estoy integrando, estoy modificando mi forma de estar ahora con esta pérdida. Muchas gracias. Acá tenemos preguntas. A ver, dice Marielena Rodríguez. He encontrado duelos ambiguos en este momento de duelos generalizados por COVID. ¿Cómo nos encontramos con el dolor cuando hay tantas dudas por el del duelo ambiguo? Tanto el dolor como la paz interior. A ver, la pregunta fue, perdón. Te voy a leer todo el comentario para poder centrarnos. He encontrado duelos ambiguos en este momento de duelos generalizados por COVID. ¿Cómo nos encontramos con el dolor cuando hay tantas dudas por el duelo ambiguo? Tanto el dolor como la paz interior. Bueno, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero me parece que un poquito la pregunta está haciendo también de esta manera generalizada, o sea, otra vez como respondiendo a los conceptos de cómo tenemos que vivir el duelo, las pérdidas, es decir, eso de duelos ambiguos, hacia dónde me lleva, desde dónde lo pregunto, desde cuál es ese duelo ambiguo, ¿no? Es a través de un concepto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creo que en este momento de pandemia, de algo que nos toca a todos, que es una vivencia general y que sin embargo se sigue viviendo de manera tan particular? Porque no todos estamos en la misma situación, no todos tenemos el mismo contexto en muchos aspectos, económico, académico, muchos, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante esto que les mencionaba, darme el permiso de escucharme, de observarme, de sentir cómo estoy viviendo esta situación para a partir de ahí empezar a realizar algo que sea favorable solo para mí. Es decir, porque no son, otra vez, como les digo, recetas que podamos seguir al pie de la letra. Si hay una receta, me parece que sería esa, observarme, escucharme, saber qué tan impactado o impactada estoy por esta pérdida, ¿no? Y empezar a hacer algo con eso, ¿no? A pesar de que muchas familias han perdido a un ser querido, que lo llevaron a un hospital y que después ya no lo volvieron a ver más que quizá en la urna, ¿no? En cenizas, no todos han tenido la misma forma de integrar esa experiencia. Es decir, hay quienes han sabido tocar ese dolor y poder empezar a esa construcción de la paz interior aún con ese dolor de la pérdida.
hay quienes siguen negados en que esto no puede pasar, ¿no? Y no como una forma de mecanismo de defensa ante la situación tan difícil, sino ya arraigados en una emoción que está causando mella en su forma de vivir, que se puede convertir en algo patológico porque me impide realizar ciertas actividades también. Entonces, bueno, las fórmulas son un poquito complejas, ¿no? Justo María Elena nos completa su pregunta y dice, el duelo ambiguo es porque los dolientes no tienen cuerpos que velar, dudas si murieron por COVID o por no saber qué pasó, ¿no? Exacto. Sí, como te digo, o sea, el abordar una pregunta así me parece que va más en el sentido conceptual o teórico, ¿no? Pero yo apelo mucho a que quienes nos dedicamos a este tema de acompañar al otro, o sea, sí, tenemos que aprender de todo y tienes que saber, pero es muy importante que podamos tocar y estar, aunque sea en presencia virtual, con el otro. Y aunque tenga ese duelo ambiguo, ¿qué necesita el otro? Y hay mucha gente que tiene ese tipo de duelo, ¿no? Ha habido mucho fallecimiento donde no ha habido el rito de la despedida, no ha habido Así es. el rito del velarlo, sino se murió, tomas tus cenizas y ahí quedó. Entonces, en verdad es un duelo muy fuerte el que se ha vivido y se sigue viviendo durante el tiempo, porque la pandemia no ha terminado. Lo que pasa es que la estamos mirando con otros ojos ahora, Así ¿no? es. El impacto fue duro, más duro, no muy, me corrijo, más duro en un primer momento, porque nadie sabía qué pasaba, nadie sabía qué venía, nadie sabía, y a mí me han llegado a preguntar esto, ¿no? Mi esposo, yo no sé si es las cenizas que me están entregando. Entonces es un momento muy duro, ¿no? María Isabel Egure nos pregunta, ¿en los grupos de ayuda mutua se puede llegar a esa paz interior necesaria para transitar el proceso de duelo? En terapia de grupo. Sí, en los GAM, en los grupos de ayuda mutua. Sí, sí, sí. Yo la verdad es que soy muy, me gusta mucho los grupos de ayuda, la terapia grupal, grupo de crecimiento, llamamos acá en México en el área de desarrollo humano, justamente porque me confronta con la experiencia del otro, no para comparar cuál es el dolor más grande, ni para decir, bueno, yo no estoy tan mal, no, sino justamente para acompañarnos en ese sentimiento fraterno de lo que yo les hablaba, de salir también de mi dolor y poder permitirme, a pesar de mi dolor, acompañar al otro. Entonces, desde ese momento que empiezas a empezar a ver al otro también, estás construyendo una paz interior. Estás dejando de centrarte solo en tu dolor y empiezas a construir. Ahí está clarísimamente ese proceso de duelo, de construcción de mi paz interior a través de un grupo quizá. Y en ese grupo encuentro, no es que en el grupo encuentre la paz, sino que encuentro elementos que yo retomo para construir mi paz, porque cada uno de ese grupo lo hará diferente. Y lo que para uno es importante, quizá para el otro no, lo que a uno le ayudó, quizá a otro no. Pero es ahí un poquito el ejemplo más claro de que en un grupo cada uno puede tomar recursos diferentes para elaborar su propio lugar de paz interior, que no es el grupo, sino que lo lleva consigo. Gracias. Acá Ligia García nos pregunta, ¿cómo distinguir entre el tocar su dolor, expresarlo, y cuando ya estas maneras de expresión ya están convirtiendo en algo perjudicial para la persona, tomando en cuenta que cada uno tiene tiempos diferentes de vivir este duelo? Bueno, tocar el dolor me va a permitir expresarlo. Entonces, no sé si valga la pena hacer una diferencia en ello, sino que lo importante justamente es eso, que la persona se permita tocar su dolor y en la medida en la que lo hago, tocar mi dolor, tocar eso que me está incomodando para reestructurar, para rehacer mi vida, entonces me voy a permitir también identificar y por tanto
poner en alguna forma de expresión, ya no llamemos palabras, alguna forma de expresión, que como yo les decía, puede ser el pintar, porque incluso alguien que esté con profundo dolor difícilmente va a poder realizar una hora de meditación, ¿no? Entonces, empezar a tocar mi dolor me va a dar la oportunidad de expresar de alguna manera eso que me está generando o esa forma en la que estoy viviendo yo mi dolor. Entonces, esa expresión de dolor me va a permitir también canalizar quizá un miedo, ahora que estamos en este tema de pandemia, un miedo porque vuelva a perder a un ser querido, es decir, expresar y experimentar diferentes formas en las cuales estoy viviendo ese dolor, ¿no? Y decías, otra parte de la pregunta era, ¿qué hacer cuando, algo así, cuando ya A ver, rebasó el dolor? La te emoción. te lo voy a repetir toda. O está Ligia. Ligia, ¿quieres abrir el micro para que se la hagas mejor Sí, perdón, escribí muy rápido y está así confusa. Buenas noches. Era más que todo saber diferenciar en cuando ya un duelo se empieza a ser perjudicial para una persona, cuando, sabiendo de que cada uno maneja su tiempo, ¿verdad? El duelo, pero cómo saber que esta persona ya está llegando a un punto en que es perjudicial para ella, ¿verdad? De que decir, dice uno, pues no ha salido, no avanza, se está quedando estancada, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos si cada uno es diferente? ¿Cómo lo maneja, verdad? Claro, y fíjate que esa es una pregunta muy buena porque justo de lo que les hablaba yo de las teorías, en las teorías pues nos van a decir que un año ya es un duelo patológico, ¿no? Pero bueno, habrá que identificar también cuáles son los síntomas de ese duelo patológico. Sin embargo, como apelamos a que cada persona tiene su tiempo, sus momentos para esa elaboración del duelo, una forma en la cual puedes identificar que la persona está sumida ya en que no está elaborando su duelo, sino que está sumida en el dolor, pues es justamente porque alguna de las áreas de su vida no está pudiéndose llevar favorablemente, es decir, alguna área de su vida está dejando de ser funcional la persona. Puede ser que esté retraída, es decir, ya no sale, no se involucra quizá hasta con personas de su familia, ¿no? Dejó de ir al trabajo, cosas en las cuales la persona deja de ser funcional en algún área de su vida. Y pueden ser cosas que de pronto parezcan tan comunes como, es que no me gusta socializar, ¿no? Pero, ojo, ¿desde hace cuánto que solamente estás tú sola en casa con tu gato, ¿no? Cosas de esas son importantes de revisar, de atender. Claro que desde mi punto de vista no catalogar, no clasificar, no etiquetar estás en un duelo patológico, pero sí poner un poquito más atención como acompañantes, pues para que podamos apoyar con mucha más precisión a la persona. Marisabel te agradece, fue la pregunta de los grupos de ayuda mutua, porque le has permitido que tenga otra mirada al respecto. Muchas gracias, al contrario, gracias. Y Pilar dice, al hablar de pérdida, solo hablamos de la muerte. Ahora, en esta coyuntura, o también es la pérdida de una pareja, el dolor. Se habla también de un duelo. Entonces, ¿es la tanatología o solo logoterapia en esa situación no hay despedida? Ok, mira, fíjate qué importante esa pregunta porque justamente es lo que te decía al principio de la primera pregunta. Están en boga la logoterapia y la tanatología y de pronto se hace como esta mezcla donde ya no se alcanza a ver qué es qué, dónde empieza una, dónde termina la otra. Y creo que las dos son muy buenas y necesitamos volver a no en el sentido fundamentalista, ¿no? Sino de que rescatar todo lo que cada una de ellas propone porque es muy amplio, ¿no? Tanatología ha abierto mucho este foco porque, como les decía inicialmente, pues bueno, precursora del movimiento es la doctora Elizabeth Kubler-Ross,
ella hace los estudios o la propuesta para que la tanatología deje de pertenecer a la medicina forense, para que no sea únicamente el estudio de cadáveres, y que pueda ser el estudio y el acompañamiento al paciente terminal, al moribundo, tal cual lo llama ella. Entonces, después de eso, empieza a darse cuenta justo la pregunta de Ricardo, que no solamente importa el paciente moribundo, sino también el sistema familiar como una ayuda al paciente moribundo. Entonces, ahora el proceso o la atención tanatológica se da al paciente moribundo y al sistema familiar. Después, en años más recientes, nos empezamos a abrir, se abre un poco más todavía el tema de la tanatología, porque ya no solo entendemos la muerte, como les mencionaba al principio, no solo la muerte es el fin del ciclo de la vida, sino que empezamos a adoptar cualquier pérdida como ese cierre, esa culminación, esa despedida de algo que necesita la elaboración de un duelo. Y por eso es que se trabaja a partir de la tanatología, ¿no? Entonces, me parece que ahí está muy definida la línea entre dónde va a entrar la tanatología y dónde va a entrar la logoterapia. Una persona que a partir de la pérdida de un ser querido, de un divorcio, no encuentra el rumbo de su vida, que también puede ser algo que identificamos en las personas en duelo, y por eso es que se quiere meter siempre logoterapia, ¿no? Pero una persona que en definitiva la logoterapia atiende estas neurosis nógenas, es decir, el vacío existencial, la falta de sentido. Una persona que identificamos con ello, entonces sí habrá que requerir la intervención de la logoterapia como una psicoterapia del sentido. Entre tanto no sea así, pues podemos seguir trabajando con tanatología en ese proceso de elaboración del duelo. Gracias, Uri. Y de verdad, yo que tengo las dos disciplinas, considero que es el matrimonio perfecto para poder manejar cualquier tipo de pérdida, ¿no? Porque como Claro. bien dices tú, la tanatología comenzó, digamos, de tánatos, muerte, y se ha ampliado a todo tipo de pérdida, y es hoy en día, como hemos comenzado, digamos, tu conversación con nosotros, este momento para un café, estamos viviendo muchas pérdidas hoy en día, ¿no? Se han perdido familia, han perdido trabajo, han perdido recorte del trabajo, recorte del sueldo, hay todo, el no salir de sus casas, ¿no? El vivir 24/7 con la familia, es todo un cambio y un aprendizaje permanente, ¿no? Claro. A ver, quisiera saber si hay más preguntas para Suri. Dice, bueno, hay agradecimientos, muchísimas gracias por tan linda plática y ayudarnos mucho en este tiempo de diversas pérdidas. Muchas felicidades, Suri. Piden tus datos, cómo te pueden ubicar. Y no sé si tendrán alguna pregunta más para poder, digamos, comenzar el cierre. Aprovechen para que Suri pueda correr donde la beba. Sí, no, pues antes de cualquier otra pregunta, agradecerles nuevamente, agradecer a las preguntas, agradecer los comentarios, no fue café, ya no me dio tiempo de preparar mi café, me quedé con mi taza aquí, pero les agradezco mucho, siempre la verdad es que agradezco mucho los espacios donde puedo conversar con ustedes, gente tan linda, que compartimos este sentir y este compartir también con los demás, así que gracias a todos los que estuvieron ahorita con nosotros. Gracias a ti. Ricardo. Sí, agradecerte, Suri, ¿no? Por esta charla, ¿no? Y las herramientas que tú puedes haber brindado, ¿no? Desde la tanatología. Por lo general, la sociedad latinoamericana es muy tanatofóbica, ¿no? Le tiene mucho miedo a la muerte cuando en realidad la muerte es parte de la vida. O sea, sin muerte no hay vida. Y efectivamente, ¿no? Tanto la logoterapia como la tanatología, digamos, tienen sus etapas, tienen sus líneas bien definidas, ¿no? Inclusive, ¿no?
hoy por hoy todo es duelo, ¿no? Todo es duelo, digamos, por pérdidas de cierres de empresas. Hay empresas muy icónicas acá en Perú que han tenido que cerrar, recorte de sueldos o personas que se han quedado sin trabajo, ¿no? Entonces hay todo un proceso, ¿no?, de duelo que hay que saber afrontarlo y saber acompañarlo, ¿no? Reconociendo la humanidad, ¿no?, la parte humana de la crisis. Inclusive, ¿no? Inclusive, digamos, en un taller que hace poco di para México, se hablaba del liderazgo, ¿no? Y el líder, cómo actuar en este proceso de duelo, ¿no? Y realmente resulta importantísimo y rescato muchísimo las herramientas que tú has mencionado, aunque parezca bailar, cantar, escribir, ¿no? Cosas tan simples y tan obvias, ¿no?, que resultan sumamente importantes, sumamente personales, ¿no? Y algo que yo había anotado acá, por lo general tenemos la costumbre, ¿no?, de protocolizar el duelo, ¿no? Lleva esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá, y no entendemos cuán importante es respetar los tiempos de cada persona, respetar los espacios de cada persona, porque cada uno lleva su duelo, y no solamente en tema de muerte, duelo como tal, ¿no? En sus tiempos y de su forma. Te agradezco nuevamente, digamos, que hayas compartido estos casi 90 minutos con nosotros. Gracias por esas herramientas tan potentes que has dado, ¿no? Y nada, mis felicitaciones por ser mamá, ¿no? Y que te vaya muy bien. Un abrazo a la distancia. Gracias y saludos, saludos. Muchas gracias, Ricardo. No, al contrario, gracias a ti. Pues ya hemos tenido el privilegio de tener a Emma y ahora a Jackie la tendremos en el coloquio de tanatología justamente, así que pronto te enviaremos la invitación también para que nos acompañes en Felsen. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Un abrazo a Dave, a David. Claro que sí, muchas gracias. Chao, chao, Gracias, gracias. Uri. Y yo quisiera hacer un pequeño cierre, porque yo también he ido tomando notas, no pierdo ahora ya no escribo, sino comienzo a escribir con la computadora. Definitivamente esta pandemia nos ha venido no a trastocar, sino a probar nuestra paz interior, como bien nos has dicho, ¿no? Es el examen personal para poder reaccionar y justamente no perder ese sentido de vida que debemos de tener todos. Sí. Los vacíos existen y esos vacíos son enseñanza para nosotros, aunque nos duela. Y hay que agarrar. Yo si tengo una piedra delante mía, no debo, o sea, definitivamente debo quedarme paralizada seguramente en un primer momento, porque el miedo me deja estático. Pero ¿por qué no nos regalamos un cincel para comenzar a hacer una escultura que nos cambie esta rigidez de este material que se llama piedra, que no nos permite avanzar más, ¿no? Claro. Esta pandemia nos ha permitido abrir los ojos a muchos, a ver la vida positiva y sacar de lo negativo lo positivo, porque si no estaríamos todos en una crisis existencial increíble, ¿no? Todo esto nos está sirviendo a nosotros para poder ver que somos seres imperfectos, que somos seres finitos y que eso es lo que tenemos que nosotros que valorar. Gracias por recordarnos que nosotros tenemos la llave de la respuesta para encontrar esa paz interior y la armonía. Yo soy dueña de mi paz. Así Yo puedo, y tú nos has dado muchas herramientas que las tenemos todos a la mano y muchas veces no las vemos. Todos las tenemos. O no las queremos ver. Tú nos has dado un listado y bien como lo ratificó Ricardo, lo tenemos. ¿Quién nos puede poner música y bailar? Yo el otro día acá se rieron porque dije, hoy día tengo ganas de bailar. Y me puse a bailar cocinando. ¿No? Porque a mí me encanta la cocina, pero nunca pensé cocinar más de 200 días seguidos. Nunca en mi vida, ¿no? Pero lo hago con gusto. Mis hijos me dicen, ma, ¿qué vas a cocinar hoy día? Tengo hijos de 31 y 29 años, ¿no? Y la verdad, yo feliz. O sea, ¿qué les provoca? ¿Qué hacemos? Inventamos. Hay que movernos, no hay que quedarnos estáticos. Es importante sentirnos y descubrir que nosotros tenemos herramientas para poder seguir adelante. Suri, la verdad,
Ha sido súper enriquecedor estar contigo. Es increíble cómo poder sacar, digamos, cosas positivas de momentos tan tristes que nos permitan crecer, que nos permitan encontrar un sentido en nuestra vida para poder vivir. Porque ya de por sí levantarte y respirar es el mejor regalo de la vida. Así es, tenemos vida, hay que hacer algo con ella. Así es. Pues muchas gracias, gracias Jackie, gracias otra vez a todos por la invitación, por este tiempo tan rico. Me ayudaron un montón a seguir construyendo mi paz interior en estos momentos. A ver si después me pasan los comentarios para seguir en contacto. Les agradezco muchísimo. Gracias a ti, Suri, nuevamente. Saludos a Dave, un cariño a la bebé y conmigo hasta la próxima semana. Un beso Perfecto. grande. Chao, bye. Chao Chao, con buenas noches. todos. Chao, chao.